Buenos días, buenos días. Les invito a abrir su Biblia en Hechos 9. Hechos 9. Vamos a estar hablando del mismo pasaje que estudiamos la semana pasada. Hechos capítulo 9. La semana pasada estuvimos hablando de lo que estaba pasando en Hechos. La semana pasada estuvimos hablando de la condición de la gente adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Vimos que miles y miles, al principio eran cientos y cientos y después miles y miles y miles de personas que deciden depositar su fe en el Señor Jesús. Deciden creer en Jesús y en seguirle. Y lo interesante de este tiempo, de esta época especial, es que lo hacen todos a la misma vez. Entonces nos hicimos esas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando que tantas personas están depositando su fe en el Señor Jesús? ¿Qué es lo que está pasando adentro de la iglesia y qué es lo que está pasando afuera de la iglesia? Que tantos depositan su fe en el Señor Jesús a la misma vez. Y después lo conectamos con lo que está pasando ahora, actualmente, que el Señor está ablandando corazones, está llamando a la gente, está haciendo corazones que sean sensibles a su voz. Y esa es nuestra oración. Que el Señor ahora, aún en este momento, esté llegando a hogares para que ellos puedan escuchar la voz de Dios y tener un corazón sensible y entregar su vida al Señor Jesús. También estudiamos cómo dos grupos responden en Hechos y nos da una idea de cómo van a responder las personas en este día o en estos días. Un grupo de personas con un corazón ya endurecido, endurecen su corazón aún más y rechazan al Señor Jesús y dicen no. Aparte de las señales y los milagros, dicen no. Y después tenemos un grupo de personas que el Señor llama, atrae y con un corazón sensible deciden entregar su vida al Señor Jesús, creen en Él y le siguen, rinden su vida a Él. Hablamos que este momento especial es un momento que no es iniciado por el hombre, es algo iniciado por el Señor Jesús y es algo iniciado por la misericordia y la gracia de Dios solamente. Y qué oportunidad grande tenemos ahora, en este momento, actualmente, para entregar nuestras vidas a Él también. Es un momento de misericordia. Esto es lo que escribe el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia y la gracia de Dios nos llama y nos llama hoy. Hoy hablamos de un elemento esencial, necesario para alcanzar miles y cientos de miles. Es la conversión verdadera, el nuevo nacimiento genuino. Leamos el pasaje de esta mañana y de la evidencia que vemos en la vida de Saulo de Tarso. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso.
Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a tener un momento de oración. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos das de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, aunque estamos lejos del edificio de la iglesia. Señor, te pedimos que nos acerques entre nosotros, Señor, que nos podamos sentir cerca, que estamos escuchando tu voz a la misma vez, y también que nos acerques a ti, Señor. Que podamos estudiar este tema de la conversión verdadera, y también, Señor, de las personas que tenemos la conversión verdadera, Señor, por tu gracia y por tu voluntad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este momento? Te pedimos que te quedes con nosotros y seas tú el que hable, Señor. Esto, como dijimos el domingo pasado, no tiene sentido o significado sin ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dijimos para empezar y el domingo pasado, nuestra oración es que miles y cientos de miles entreguen su vida al Señor Jesús en este tiempo. Es nuestra oración para nuestra iglesia y es nuestra oración para nuestros seres queridos, es nuestra oración para familiares, para gente de nuestro barrio, para compañeros de trabajo. Que en este tiempo, donde el corazón de la gente está siendo sensible, que el Señor los alcance por su misericordia y su gracia y los traiga a sí mismo. Es la oración del Señor Jesús. En Juan 17 dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, al Hijo de Dios. Así que, ¿por qué hablamos que es esencial una conversión genuina? Porque es algo necesario. Porque parte de las personas que van a ser llamadas al Señor van a ser personas que tienen una conversión no verdadera. Parte de las personas que van a recibir al Señor Jesús, muchos de ellos, y tristemente muchas veces adentro de la iglesia, van a ser personas que tienen una conversión no verdadera, que creen que son, pero no lo son. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una conversión no verdadera? Estas son personas que creen que son, pero no lo son. Personas que han depositado su fe en algo afuera del Señor Jesús. Y equivocadamente piensan que esta fe en eso, y vamos a hablar de eso, que te han depositado su fe en eso, significa que son hijos de Dios o que están cerca de Dios o que de alguna manera eso de a poquito los va a acercar a Dios. Y la Biblia es muy clara que así no funcionan las cosas del Señor Jesús y vamos a repasar varios versículos de eso. En primer lugar, queremos dejar bien en claro, nosotros no sabemos, no podemos decir con certeza, esa persona tiene una conversión no verdadera. No podemos decir eso. Nosotros no conocemos el corazón del hombre, solamente Dios. Pero sí podemos tener la ayuda o la guía bíblica para poder tener o sacar conclusiones o tener indicaciones que nos ayudan, que nos pueden orientar. Así que vamos a hablar de estas indicaciones bíblicas que nos pueden orientar. Entonces, ¿por qué hablamos de la conversión verdadera y no verdadera? Pensémoslo de esta manera. Si ponemos a todas las personas que van a creer, que estamos orando por esas personas, si ponemos todas esas personas que van a creer en el Señor Jesús, adentro de ese grupo hay personas que creen que ya son salvas, pero que no lo son. Eso es un grupo muy peligroso, porque la persona cree que no debe hacer ningún cambio, cuando todavía no ha entregado su vida al Señor Jesús. Y por diferentes razones depositan su fe en algo afuera del Señor Jesús. Y vamos a hablar cuáles son esas razones. No estamos hablando de personas que quieren engañar a otras personas. No estamos hablando de personas con la intención de engañar. No son cristianos falsos. Estamos hablando de cristianos personas que han depositado su fe en algo afuera del Señor Jesús o afuera de solamente estar en el Señor Jesús. Y obviamente nuestra oración que durante este tiempo especial estas personas examinen su vida, lleguen a autoevaluar su condición espiritual y entreguen su vida
y depositen su fe solamente en el Señor Jesús. Pablo escribe en 2 Corintios 13, versículo 5, examínense para ver si están en la fe. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Dijimos que las personas que creen que están en Jesús pero no lo están es porque han depositado su fe en algo afuera del Señor Jesús. ¿En qué se deposita la fe equivocadamente? ¿Qué indicaciones tenemos que la conversión no es verdadera? Vamos a hablar de 2 ejemplos. Hay más, pero vamos a hablar de 2 ejemplos donde la fe está equivocadamente depositada. En primer lugar, una persona puede tener una conversión no verdadera cuando su fe está depositada en obras, en esfuerzo, en trabajo, en reglas, reglamentos, observancias, requerimientos, cumplir. Esa fe no está en Jesús. Esa fe está en lo que yo puedo hacer para que Jesús me quiera, me acepte. Así no funciona. Y vamos a estudiar cómo sí funciona. Esa persona no tiene una fe solamente en el Señor Jesús. Tiene una fe quizás un poco en el Señor Jesús, pero más en su esfuerzo, en sus obras. En Mateo 19 tenemos la historia de una persona que se acerca al Señor Jesús y le hace varias preguntas. Pero la primera pregunta o la pregunta básica que le hace, le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y la pregunta está mal hecha. Así que voy a leer Mateo 19, empezando en el versículo 16. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, got it, ya cumplí todos. Dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Realmente hay más indicaciones en esta persona que su conversión no es verdadera. Pero la fundación de su pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué esfuerzo debo producir? ¿Por qué cosas tengo que saltar para poder cumplir con la ley de Dios? Entonces lo que vemos es ese enfoque en lo que hacía. Había depositado su fe en su esfuerzo. Y quizás usted conoce a una persona así, que equivocadamente ha depositado su fe en algo, afuera del Señor Jesús, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo cumplir. ¿Cuántas cosas tengo que chequear que ya lo hice para estar cerca, para sentirme cerca del Señor Jesús? Y quizás si usted es honesto consigo mismo, usted ha depositado su fe en algo afuera del Señor Jesús. Y ha depositado su fe en cumplimientos. Si voy a la iglesia 4 domingos del mes, si hago esto, si doy dinero a los pobres, si me porto bien, si no digo maldiciones, si no, ahí el Señor me va a aceptar. La Biblia no dice eso. El Señor Jesús no dijo eso cuando estaba aquí en la tierra. El salmista David lo dijo muy claramente en el Salmo 51, versículo 17 dice, o 16, 17 dice, Señor, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios le atrae? ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros? Una fe depositada en el Señor Jesús. Y como dice el último versículo que leímos, dice, al corazón quebrantado y arrepentido. Un corazón con arrepentimiento. Esta es la segunda indicación que tenemos. Volvamos a la primera por un segundo. No hay obras que tú puedas hacer que puedan comprarte la vida eterna. No hay esfuerzos que tú puedes hacer donde el Señor te va a aceptar. No deposites tu fe en algo afuera del Señor Jesús.
No se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz. Ahora sí vamos a la segunda indicación. Cuando hay falta de arrepentimiento. Cuando hay falta de arrepentimiento, la conversión no es verdadera. Lo vemos en este joven que se acerca al Señor Jesús y le dice, ya cumplí con todos los mandamientos, ¿qué más? No dándose cuenta que había roto todos esos mandamientos. Y también lo vemos en una persona que estudiamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Hechos capítulo 8? Simón el mago o el hechicero. Esa persona es bien interesante porque Felipe está en Samaria y Simón escucha esto y ve señales y milagros, entonces se acerca a Felipe y supuestamente dice que creyó en el Señor Jesús y también dice que seguía a Felipe por todas partes, aún fue bautizado. Pero después aparece el apóstol Pedro y ve que el apóstol Pedro impone las manos en las personas y esas personas reciben el Espíritu Santo. Entonces él quiere comprar el Espíritu Santo. Y Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad. Arrepiente de tu maldad. Y él dice, responde, rueguen a Dios para que no suceda nada de lo que han dicho. Ni en el joven ni en esta persona, Simón, hay un arrepentimiento de las acciones. Una de las indicaciones muy importantes en una conversión no verdadera es una persona que no se arrepiente de sus pecados. Es una persona que no ve pecado en su vida, que lo único que hace es esforzarse más para ser una mejor persona. Ahí no hay arrepentimiento, no hay un corazón quebrantado. El énfasis es en obras, en esfuerzo, en cumplir, en reglamentos, y hay falta de arrepentimiento. El problema es que cuando hay falta de arrepentimiento no hay un abandono del pecado. No hay un odio del pecado en aumento. Eso es una realidad de una conversión verdadera. Un odio al pecado, a las cosas que no agradan al Señor Jesús. ¿No vemos esto en Estados Unidos? ¿No vemos esto adentro y afuera de la iglesia? Personas que realmente no están arrepentidas de su pecado, o que dicen una cosa o que creen con su boca, pero no en su corazón, que dicen ser cristianos, pero realmente están viviendo de una manera que donde falta arrepentimiento, o su enfoque es en hacer y hacer y hacer cosas y no depositar su fe en el Señor Jesús y no en nacer de nuevo. Así que hablamos de personas que que Dios va a llamar, que tienen una conversión no verdadera. Y también nuestra oración es que Dios va a llamar a personas por nuestro mensaje, por nuestro testimonio. Comenzamos con esa pregunta también. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como personas, como hijos de Dios? Miremos lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, versículo 16, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y Pablo responde en el versículo 17, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Personas que van a depositar su fe en el Señor Jesús por nuestro mensaje, por nuestro testimonio. Nos damos cuenta por qué nuestra conversión debe ser verdadera, nuestro nuevo nacimiento debe ser genuino. Es lo que pasó en Saulo. En Saulo, lo que leímos recién en Hechos 9, vemos un contraste, una diferencia. Capítulo 9, lo que recién leímos, versículo 26 de Hechos, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Estaban llenos de preguntas los discípulos de Jerusalén. ¿La conversión de Saulo es verdadera? ¿Realmente ha cambiado? Esa era la pregunta de ellos. No le creían. ¿Por qué no? Por lo que había dicho y lo que había hecho. Había hablado mal del Señor Jesús. ¿Y qué había hecho? Había arrestado a personas que seguían al Señor Jesús. Entonces después vemos que Bernabé va y habla con los discípulos y le aceptan. ¿Por qué? Por lo que Saulo había dicho y había hecho. Ahora estaba hablando de otra manera del Señor Jesús. Ahora estaba predicando. Ahora la vida de Pablo o de Saulo de Tarso había cambiado. ¿Por qué aceptan a Pablo? Porque había evidencia de su conversión. Había fruto de su conversión. Una conversión verdadera trae fruto. Una conversión verdadera tiene un impacto cuando nuestra fe está depositada en el Señor Jesús. Y una conversión verdadera sirve de testimonio a un mundo que está sensible y está mirando a ver cómo va a actuar la iglesia. La gente alrededor nuestro, la gente en nuestros barrios, nuestros familiares, la gente en nuestros trabajos, la gente cuando todo esto se termine, la gente que nos va a estar mirando, que ha sido llamada por el Señor Jesús y tiene un corazón sensible, va a mirar nuestro mensaje. Va a mirar si nuestra conversión es verdadera, si nuestra conversión es genuina. Va a mirar la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. Va a decir qué es la diferencia, cuál es la diferencia en esa persona. ¿Realmente vive Jesús, el Espíritu del Señor Jesús en esa persona? Ahí sí van a ser llamados miles y cientos de miles, no por nuestro mensaje, no por nuestras palabras elocuentes, no por nuestras acciones de buenas personas, sino porque el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, va a ser manifestado y va a llevar fruto en nuestra vida. Es lo que dijo el Señor Jesús en Juan 15. En Juan 15, versículo 5 dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esto es lo que el mundo quiere ver. Fruto, un cambio, una verdadera conversión en nosotros para depositar su fe en ese Jesús, quien vive en nosotros. La conversión, el testimonio de Saulo era verdadero. Había fruto, había evidencia en él. ¿Qué señales hay en tu vida? ¿Qué señales, qué evidencia hay en tu vida y en mi vida? ¿Qué evidencia hay que el mundo es atraído a esas señales, a esa evidencia? ¿Qué señales o qué fruto está produciendo nuestro Señor Jesús? Y si no te vas a acordar de ninguna pregunta, por favor acuérdate de esta. ¿Qué está haciendo actualmente el Señor Jesús en tu vida que va a ser útil para alcanzar a otros? ¿Qué señales, qué está haciendo actualmente Jesús en tu vida que va a ser útil para alcanzar a otros? Esta es la importancia de nuestro testimonio. Esta es la importancia de una conversión verdadera de la iglesia. Que la iglesia sea viva, que la iglesia tenga evidencia de que Jesús es real y que vive en nosotros. Cuando la iglesia tiene un testimonio respaldado por evidencia, ahí el mundo es cambiado. Ahí el mundo escucha, ahí el mundo es impactado. Ahí es cuando la iglesia va a ser la misma que encontramos al final del capítulo 9. Versículo 31 lo leyó David hace varios domingos atrás. Versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Esa frase, andando en el temor del Señor, ese es el testimonio de la iglesia. La iglesia andaba en el temor de Dios, entonces andaba en obediencia, andaba cerca de Él, y el Señor Jesús producía frutos en ellos. Producía evidencia en la iglesia. La oración es que Dios haga lo mismo hoy. En este momento especial donde los corazones de las personas están ablandados, que ahora escuchen.
que ahora puedan ver la evidencia que Jesús está produciendo en nosotros, que nuestro testimonio sea verdadero. Conversión verdadera y conversión no verdadera. Quiero que sepas nuevamente que no hablamos de una conversión no verdadera porque queremos llevarte a tener dudas. No queremos que te sientas condenado, para nada. Lo que queremos es que este sea un tiempo especial y lo que creemos es que este es un tiempo especial donde Dios está ablandando nuestros corazones a todos y nos está acercando. Y parte de ese acercamiento es a personas que han depositado su fe en algo afuera del Señor Jesús, pensando que eso los va a acercar al Señor Jesús. Así que ese es el motivo de hablar de una conversión no verdadera. Si no estás seguro de que tu conversión es real, si no estás seguro de que tu conversión es verdadera, quizás te puedes hacer estas preguntas. ¿Hay evidencia de la presencia del Señor Jesús en mi vida? ¿Hay evidencia de que realmente creo en el Señor Jesús? ¿Hay fruto del Señor Jesús en mi vida? ¿He sido un seguidor del Señor Jesús de la boca para afuera? ¿O realmente hubo un momento donde yo rendí mi vida al Señor Jesús? Donde di todo, donde creí en el Señor Jesús y di toda mi vida a Él. ¿Podría ser que Dios te esté llamando en este momento por su misericordia y por tu gracia, por su gracia? ¿Podría ser que en este momento Él te esté llamando? Que Él te ha traído en esta mañana para escuchar este mensaje, para que tú examines tu vida y digas, ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Hay evidencia? ¿O he depositado mi fe en algo afuera del Señor Jesús? Y esta es tu oportunidad para depositar tu fe en el Señor Jesús y solamente en Él, en lo que Él hizo en la cruz, por mí y por ti. Quizás esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad para decirle, Señor Jesús, creo en ti. Señor Jesús, ahora entiendo y creo en ti completamente. Creo en ti, deposito mi fe en ti, creo que soy un pecador y me arrepiento de mi pecado, me pongo de acuerdo de que soy pecador. Me pongo de acuerdo contigo de mi pecado y lo que tú llamas pecado. Me arrepiento de ese pecado y rindo mi vida a ti para seguirte a ti. Creo que tú, Señor Jesús, moriste en la cruz por mis pecados y pagaste por mis pecados. Y creo que resucitaste al tercer día. Esto no es una fórmula mágica. Esto es un cambio que ocurre en nuestro corazón, donde tú depositas tu fe en solamente el Señor Jesús y su sacrificio en el Señor Jesús. Y si ya eres un hijo de Dios, quizás la pregunta que te debes hacer es, o que nos debemos hacer es, Señor, ¿dónde quieres producir fruto para que sea útil, para que alcance a otros? ¿Dónde quieres producir fruto en mi vida para tener un testimonio útil que alcance a otros, que para que otros crean en ti? Y juntos le podemos decir al Señor, Señor, me comprometo a buscarte, me comprometo a seguirte, me comprometo a permanecer en ti, en tu palabra, para que tú vivas en mí y para que la vida que yo vivo, como dijo el apóstol Pablo, sea una vida rendida a ti, una vida en sumisión a ti. Quizás te has alejado. Hablamos de esto del domingo pasado también, que este es el momento que el Señor, nuestra oración es que el Señor traiga, acerque, haga regresar a los hijos que se han alejado. Y quizás tú te has alejado. Y esta es la oportunidad que tienes de regresar a Él. Ha llegado el tiempo. Regresa. Él te está llamando. No esperes hasta mañana. Regresa hoy. Él te llama hoy. Esta es tu oportunidad. Quiero decirte que si estás tomando una decisión de tener una conversión real, verdadera. Quiero decirte que si estás tomando una decisión de depositar tu fe en el Señor Jesús y quieres nacer de nuevo, quieres rendir tu vida al Señor Jesús, te invito a que te contacte con nosotros.
Tú puedes llamarnos, puedes mandarnos un email. Nos encantaría escuchar de ti y juntos ayudarte a tomar esa decisión. Esperamos que el Señor Jesús siga trabajando en nuestros corazones en este momento tan especial. Que Dios les bendiga.